Ya luego te mandamos un jabón hasta La Paz. O sea, sí, anímense, tranquilos. Por algún momento pensé que no me ibas a dar a mí, pero muchas gracias. No sé, o sea, a mí me llama la atención ese tipo de construcciones porque, o sea, yo haría una fiesta una de esas, O sea, está... Nada más falta que ni siquiera lo pronuncie bien, ¿no? Güey, déjenme hablar. Ajá, adelante. Se rió aquí la niña que se aparece aquí las chamacas. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que nos escuchen. Sean bienvenidos un día más a De Plano, un podcast de estudiantes para estudiantes powered by Conea. El día de hoy tenemos un tema que probablemente a muchos les guste, porque sabemos que tenemos un excelente público lleno de cultura y ávido de conocimiento. Y bueno, el día de hoy el tema es movimientos arquitectónicos underground. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, vamos a comenzar a definirlo una vez que presentemos al team que tenemos el día de hoy. Comenzamos con la baronesa de la poderosísima UNAM, Alondra. ¿Qué tal, Alondra? ¿Cómo estás? Hola chicos, muy buenas madrugadas para nosotros. La verdad es que... 6 de la mañana grabando, ¿Qué punto de...? Ya sé. 4M hora Ensenada. No se sorprendan que nos corran. Somos del club de las 5M. Claro que sí. Pero, pues, hola, muy buenas madrugadas de nuevo. Espero que les guste este episodio, un poquito improvisado. Y les vamos a pasar el micrófono hasta Colima a Mitch. Hola a todos, chicos, yo soy Mitch y bueno, también buenas noches, madrugadas a todos. Espero que disfruten este episodio y los paso a Morelia con Pepe. Hola a todos una vez más, yo soy Pepe Mau, MAHO. Los saludo desde Pátzcuaro, Michoacán, pertenezco a Conea Morelia. Y vámonos con mi paseño favorito, Tavo. No te creas, Amaya, Ok, Ojo, Pepe se presentó como rapero, ¿no, güey? O sea, Pepe... Pepe viene con todo el día de hoy. Ok. Trae mucho flow. Oye, siempre nos pasa esto, Amaya, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir siendo... O sea, hablan de un paseño y no sé si eres tú o si soy yo, güey. Pues pero, no sé, bueno, o sea, yo estoy aquí, sabía que yo era el favorito del team del club del... No, pero imagínate que te vas a estudiar a otra ciudad y te quedas de la otra ciudad, ahí sí está feo, ¿no? Eso sí estaría feo. Sí. Ya, déjame me presento. Hola a todos, buenas noches. Soy Tavo, un saludo a todos desde Guadalajara, pero soy de La Paz. No me creo de Guadalajara, soy de La Paz. Y pues nada, espero que también hoy se la pasen muy bien. Creo que tenemos un gran tema, un gran equipo también. Y nada, ahora sí le paso el micrófono a mi compadre La Maya hasta La Paz. Bueno, ¿qué onda? Buenas noches. Yo soy Luis, efectivamente, desde La Paz, Baja California Sur. Y pues nada, espero disfruten ese capítulo. La neta, pues va a estar interesante. Es como una clase de historia, pero pues entre amigos. La idea es aprender y comentar. Y también sacar nuestro lado mamador que tenemos, ¿no? Y pues, así pasarle el... Exacto, ¿no? La neta sí sobra. Pues bueno, le paso así el micrófono al host de esta noche, que es Pablo, desde Tabasco. Ya lo recogí, aquí está el micrófono. Después de esta muestra de humildad, claro que sí, así es. Pablo Mendoza, un servidor directamente desde Cárdenas, Tabasco. Y bueno, ahora sí comenzamos con el tema. Para recordarles nuevamente, movimientos arquitectónicos underground. ¿A qué nos referimos como algo underground? Como tu amigo, el que solamente ve cine underground, que no creo que lo conozcas. Se refiere a algo que, pues, en esa palabra, que no fue tan famoso como maybe debería ser, pero que aún así ahí está, tiene valor y de alguna u otra manera, pues se merece ser reconocido. Un ejemplo así sencillo, ¿qué les gusta? En cuanto, por ejemplo, a cine, pues todo el mundo recuerda, no sé, Star Wars, El Señor de los Anillos, pero si nos vamos como algo underground, una película Akira. Sí, así de underground. Más o menos. Okay. Bien ahí, Amaya. Ahora sabemos quién es el... Ahora sabemos quién es el chico popular. Del que hablamos. Que vaya para acá. Pues una gran película recomendada, ¿no? De anime. De hecho, va con el... Bueno, ya. Adelante, Pablo. Ya luego te mandamos un jabón hasta La Paz. Muy bien. El caso... ¿Qué referente a los otakus? No se crean nada. Sí, por eso. Saludos a proyectos. Se crean, no es cierto. Bueno, el primer movimiento underground del día de hoy que tenemos es el expresionismo.
¿Qué rollo con el expresionismo? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Quién de ustedes se rifa a ilustrarnos qué rollo con el expresionismo? Interesante, la dejas complicada. Va, Pues si no puedes, parece alguien que... más. No, No, espera, Es muy complicado para pero, todos. Está complicado. No, pero... Qué tonto porque dije eso. Humildad. Pero, exacto, humildad. Pero O sea, creo no, que esto va a ojo, ser sé tanto que no quiero sé por nomás dónde que nos- empezar, ¿no? exclamó la No, biblioteca. pero espera, yo te quería preguntar, Pablo, que nos explicaras, que si tú hoy vas a ser como el maestro y nos vas a estar dando como chance de estar hablando y todo esto. Claro que sí, de hecho, uno de mis sueños es dar clases en algún momento. De aquí a 5 años ya me vi en un aula. De hecho, este es un experimento. Esperemos que salga bien. Pero, niño Tavo, ¿hizo su tarea? ¿Nos va a hablar del expresionismo, sí o no? No, pero a ver, maestro, si me equivoco, ¿qué va a pasar? O sea, es que lo que me preocupa equivocarme. No, pues no pasa nada. Por ahí de mitad de año vamos a ver qué onda con las vacantes del podcast. Un saludo. No es cierto. Sí, de aquí depende, güey. Sí, es el testeo. O sea, es examen entonces esto. Claro que sí. Avance de cómo Ok. vamos hasta ahora. Oye, Pau, Adelante. No, se cortó. Bueno. Sí, Date. adelante, Mitch. Que siempre no. que no, sí, pensé que no me habías escuchado. Que al último tienes que decirnos cómo Bueno, nos dices eso, nos Pablo. Újule, anda potente el internet hoy. Pero según entendí, como evaluación, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Evaluación. De entrada les digo, todos tienen 10. Es su tarea ver si lo conservan o no. Por no ser Qué esa raro. clase de maestro. No. Ok, entonces hoy tú eres el maestro, Pablo. Va, Como entonces, han dicho, nosotros expresionismo. también calificamos al maestro. Continuamos con el expresionismo. Al Adelante. final del semestre. Va. Continuamos con el Bueno, pues a ver, expresionismo. un poquito de como que lo que alcancé a captar y lo que alcanzo a identificar como en este movimiento arquitectónico, en esta corriente, pues es que de pronto toda esta parte formal, como ordenada, sobre todo ordenada, que tenía la arquitectura como de elementos ya que estructuraban como a todas las obras, creo que de pronto empieza en el expresionismo a ser nulo. O sea, viene a generar como un contraste de lo clásico, de estos movimientos clásicos que conocemos ya, que estos sí han sido conocidos a comparación del expresionismo, y que entonces el expresionismo, justo la palabra lo dice, trata de ser estas ideas, ideologías, filosofía que traen también las personas y que empiezan a llevarlo a cabo como en obras arquitectónicas, que creo que también le da un poquito de sentido como a la arte y a la parte técnica, pues, pero creo que tiene un poquito más de una esencia artística, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que se me viene a la cabeza cuando mencionas Yo creo que el expresionismo son, o sea, todos así edificios que son como de goma, porque según como que sabía, el expresionismo precisamente eso era lo que buscaba, y como exponer todos los materiales nuevos que se estaban dando en esa época, que eran el concreto, el acero y demás, y que empezaron a poder hacer, porque creo que antes de este movimiento no podían hacer cosas tan extravagantes, entonces como lo descubrieron, empezaron a aprovechar sus cualidades. Que creo que va muchísimo en función a mí igual, Oh. Adelante, dale. no, iba a decir o complementar las dos ideas de mis compañeros, que era como de que fue como la etapa en la que la arquitectura comenzó a verse o a hacerse arte, ¿no? O sea, como esta transición en lo que dice Pepe de que todo rígido o todo muy cuadrado, cuando ya empezamos a ver como diferentes formas o diferentes maneras de que en otras formas, no simplemente como de edificios, sino que ahora edificios un poco más orgánicos o más... Un poquillo más atrevidos, creo que es el término igual que puede quedar un poco con esto. De hecho, en opinión personal, algo que va mucho de la mano con este tema de los movimientos underground, rapidito, ¿por qué son underground? Porque de alguna manera el romper un poquito con lo establecido
pues sí está muy genial, sí está sensacional, pero a la vez como que te aparta un poquillo y te quita un poquito el foco de atención respecto a otros movimientos. Y bueno, todo este asunto también obedece muchísimo a un aspecto fundamental de la arquitectura. Yo sé que lo leí en algún lado, pero pues, es una idea que sí comparto, de que la arquitectura tiene mucho de que son ideas materializadas. Entonces, mucho de la conceptualización, de lo que tú empiezas a generar, de las ideas que estructuras, se ven ahí, se ven reflejadas. Y ya como dijeron, en este caso el expresionismo lo que quería era mostrar lo nuevo, lo que se hace, lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, para romper un poquillo con lo que ya se traía establecido. Y pues esto también va en función con mucho de la época, los movimientos que se estaban viendo, la carga ideológica que se traía. A lo mejor estoy como que ahondando demasiado en el tema, pero sí es importante recordar eso, ideas materializadas. No sé si algún otro quisiera continuar un poquillo con lo que es el expresionismo. Sí, mira, lo que me llama la atención es de que como la mayoría de los movimientos de ese tipo abarca, ahora sí que en general el arte. Aquí, por ejemplo, también abarcó mucho el tema de la pintura. Hay una pintura muy famosa de esta parte que se llama El Grito. La verdad no recuerdo cómo se llama el pintor. Edvard Munch. Sí, exacto, sabía mucho, tienes razón. Que todos pensaban, o se llegó a creer, o sea, tipo este efecto Mandela que lo pintó Van Gogh, ¿no? Pero realmente no fue. Pero sí, exactamente, ese también es el claro ejemplo, ¿no? Que también abarca dentro de la pintura, fue un movimiento dentro de la pintura. Y también a finales de este movimiento, también surge en el cine. Hay dos películas sobresalientes, que es El gabinete del doctor Caligari, que la consideran como que los pilares de la cinematografía, y también otra llamada Metrópolis, que son de las películas de la corriente ¿cómo se llama? Del expresionismo alemán, porque eso se centró en el cine un poquito más en Alemania, pero, o sea, sí, anímense, tranquilos, ya. Bueno, el chiste sí, se enfoca más en el cine, pero aquí lo curioso es de que surgió esto hasta el final, eso ya son principios de 1900, justo cuando terminó la Primera Guerra Mundial, porque si se dan cuenta es algo que me llama mucho la atención, que las guerras siempre parten como que un antes y un después en el arte, o sea, tienen un impacto y una manifestación. En este caso fue en la Primera Guerra Mundial, donde el cual hubo la repercusión de esto, y yo creo que fue ya lo final de este gran movimiento. No sé si alguien gusta también añadir algún... Yo creo... Ajá, adelante, Micho. Yo creo también que muy de acuerdo a lo que dice Amaya, porque es cuando terminas una guerra y como todos empiezan a querer sacar todo eso que traen y pues lo ven reflejado en diferentes obras, arquitectura, pintura o hasta también música. Sí, no, hasta puede ser como una fuente de escape y también un medio de comunicación, porque realmente el arte, pues eso trata, ¿no? Transmitir. Y mucha gente se enfoca a eso y se usa esa de propaganda, ¿no? Pero bueno, ya estamos haciendo un poco el tema, ya hablando más de guerras, pero sí, adelante, Pablo, te cedo la palabra. Pero también igual, o sea, aparte de eso, creo que algo importante que cabe destacar es que cada movimiento viene después o en contraposición de uno, y este viene en contraposición del impresionismo, tanto en el arte como en la arquitectura. O sea, vemos un cambio como grande entre movimientos. ¿Por qué? Porque pues esta gente que ya está, no sé, cansada de lo mismo que estaba viendo de la guerra y tiene que venir y revolucionar y cambiar para algo nuevo. O sea, es como refrescar, como todos cuando ya estamos cansados de nuestra ropa y queremos ropa nueva, porque pues, qué aburrido, ¿no? ¿Ustedes usan ropa? Que diga. Pues no mucho más periodos muy grandes de tiempo, pero... Sí, también va muchísimo en función de ello, de romper un poquillo con lo que ya está establecido, y también un poquillo tocando el tema de las guerras, de los cambios, de los factores culturales, sociales, todo lo que termina en ales. Viene el siguiente, que va muchísimo de la mano con eso, con lo de la guerra, que también tiene mucho que ver con este rollo de la Bauhaus. Bueno, todos sabemos que en el periodo entre guerras, me refiero a Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ese periodo, digamos, como de limbo, que la sociedad, básicamente europea, estaba como de que, oye, pues sí, estamos existiendo, pero ¿qué onda? Digo, ellos no se esperaban que iba a venir otra guerra, pero sí era como un periodo en el que vamos a ver qué pasa después de la que acaba de ocurrir, ¿no? Perdón, me exalté. Sentí que hablabas del COVID. Sí, adelante, Pablo. Sentí que hablabas de ahorita. Me estás diciendo que viene... Memories from Where. Me estás diciendo que viene la segunda oleada. No digas eso, por Dios. No. Seguirá ahorita, ¿no?
Ni No, siquiera pero hemos sí, terminado la primera aquí, nunca la vamos a terminar. Sentí que hablabas como de la etapa esta de la vacunación y que como que algunos ya, bueno, ya no voy a hablar de eso, adelante, perdón. Ah, la bestia. Estamos yendo como citados, sí. Híjole, bueno, Perdón. para el que no sepa, yo escribo cuentos a veces. Gracias, Tavo, por la sugerencia y viene algo bueno. Ah, no es cierto. A ver, No. Pablo, suelta la sopa, ¿qué nos ibas a decir? Újule, qué agresivos venimos hoy. ¿Cuál es el pinche coraje? Relájate. Como Tranquilo, estamos Pepe. ventaneando, ¿no, güey? O sea, a ver, Ah, échale. el Pepe viene potente estos días, o sea, trae ta. Pero bueno, vamos a continuar porque no se vaya a enojar el Pepe y vaya a cerrar la llamada. No. Sí, es para No que... podemos arriesgarnos. Tú eres el Eh, maestro, Pablo. Un movimiento que en lo personal a mí me encanta, spoilers, acá, de Steel. ¿Qué rollo con The Tardó un Steel? chingo poniendo ese cuadro. No es cierto, ya estaba preparado. Sí, al chile sí. Oigan, pero a ver, primero que nada, ¿cómo, A ver. ¿cómo se pronuncia? ¿De Steel? Bueno, Stickle. Yo me Steel. puse mamoncito y busqué la pronunciación. Ah, ok. A ver, ilústranos. A ver, maestro. Adelante, alumno Pepillo. Sorprende al club de fans, por favor. De Style, porque es neerlandés. No. Ah, tómala. Ojo. Tómala. Y ojalá Pero todos bueno, tengan un creo cuerno a la que- mano. El alumno superó al Tenemos- maestro. Está bien, está bien. Tenemos el equivalente en el español. Muchas veces se utilizan, o sea, se utilizan por igual que es el neoplasticismo. Bueno, O sea, es como que es lo podemos que nos ver, de que Pablo es el practicante, ¿no, güey? Es que ustedes llevan un maestro Ajá. practicante. Y, bueno, perdón. a huevo. Bueno, yo me paso a retirar, amigos. Ya tenemos nuevo host. Adelante, Pepe, rífate. No. Bueno, después de esta arrastrada que me dio el Pepe, vamos a ver qué logra hacer con The Steel, ¿no? Ah, cabrón. Ajá. Sí, The Steel básicamente es resultado de un manifiesto del neoplasticismo, es el estilo. Una de las ideas iba en función de, bueno, muchas de las ideas iban en función de lo que se está viendo en la Bauhaus. Reducir los elementos al mínimo, y esto se refiere no solamente, digamos, a elementos como tal geométricos, porque si antes, por ejemplo, teníamos como que curvas, ellos dicen, ¿sabes qué? No, bro, todo recto, vámonos. A 90 grados, a veces a 45, pero pues no, casi todo 90. Y una Más paleta modulado. de colores, exacto, proporciones, Ujú. modulaciones y una paleta de color bastante reducida. ¿Por qué? O sea, Porque esto también va en función de aspectos teóricos. Decir que no, pues con estos tres colores nosotros generamos todo lo demás. Son los colores primarios, que son azul, rojo y amarillo. También el blanco porque pues, Ujú. el blanco y el negro porque ya son, ya sea ausencia de o suma de todos los demás. Y ya luego Sí. más o menos empezó a introducirse igual lo que es el color gris, pero básicamente lo que propone esto es que estas van a ser las nuevas pautas de diseño. Sobre esto nos vamos. Y aquí viene algo que me encanta, me fascina, dato curioso del día. Para los que siguen el podcast desde hace más o menos algún rato, y igual para amigos que nos conocen, Vamos como para 2 meses, ¿no? sí, más o menos. Claro que Sí, sí. ya. En 2 meses salió todo esto. Así es, sí. ¿Así? Guiño. No, o sea, siguiendo un poquito eso de Steel, el dato curioso que no necesitamos saber, pero ahí les va. Los colores del Lego se basaron en esto, en el neoplasticismo. Y bueno, watchen, tenemos aquí rojo, azul, negro, Me lo amarillo esperaba. y blanco. Sí, Sí, me entonces, lo esperaba. sí, Pi. Entonces, a mí se me hace algo súper mega padre porque esto que pasa a ser, digamos, algo sí o sí necesario, que tiene una función, pues arquitectura, diseño, mobiliario, todo lo que engloba, pues ya pasa a ser algo un poquito más recreativo, que se transforma y se convierte en algo que, ojo, maybe no necesitamos, pero que sí o sí no deja de ser algo importante en nuestra vida. Y pues bueno, también va un poquillo en función de las cosas que se pueden hacer. Bueno, ¿Qué ese opinión giro, tiene? ese giro, ¿sí, no? Sí. Ah, bien. La muñeca. Ya Sí, sé. ok. Sí, claro, todo está en la muñeca, banda, watchen. Así Oh, es. qué habilidoso. Excelente. Sí, ¿Es una F o adelante, niño Pablo, Tavo. ¿pudieras decir que en esta parte empieza también a nacer un poquito esa onda de lo minimalista? O sea, de justo al empezar a reducir tanto el espacio, los elementos, no sé si también como costos, pero sí que empiezan a priorizar quizás o a como a dejar más estos elementos ergonómica. como esenciales, yo creo, ¿no? También. Yo siento que va más por esta parte de la abstracción de la forma, que Ok. permite como manipularla de diferentes maneras, o sea, como que de una forma más sencilla, manipular como los espacios de una manera más sencilla con esta abstracción.
Por eso mismo se menciona, ¿no? Que utilizan los colores primarios, porque pues con los colores primarios literalmente puedes crear el color que pues, tú quieras. Aguas, o sea, sí, en teoría sí puedes hacer lo que tú quieras, Sí. pero la idea es mantener, ahora sí que sí o sí los colores Sí. primarios, porque, ojo, se consideraba que era, bueno, según las ideas del neoclasicismo de Steele, que era súper mega pecado meter color verde. Sí o sí tenías que usar estos porque si no estabas en contra del movimiento. Del movimiento, los preceptos del sistema. O sea, que realmente, o sea, yo lo entiendo así, ¿no? Que es como esta idea, como tienes los colores primarios, pues Sí. en este imaginario y en esta abstracción de los colores primarios, literalmente tienes todos los colores ahí. Oh, ya, sí. Aún así no me gusta, te sales del... No, no es cierto, sí. Sí, Bueno, toda la razón del mundo. Básicamente va también de eso, de mucha conceptualización, de minimizar, de tener todo, ahora sí que en a nutshell, ahí en la palma de tu mano, que lo tienes, maybe no lo ves, pero sabes que lo tienes. Sí. Bueno, ya. Adelante, Mitch, date. Yo también llegué a ver como varios ejemplos en los que era también, aparte, muy práctico. Llegué a ver cómo también usaban mucho los de los muros que se esconden, como tipo de... ¿Ya regresé? Sí, ya Sí, volviste. Adelante. Ok, como simple como van también en la forma muy práctica y funcional, en la que pueden dividir cosas muy, muy prácticas que te ayudaban también a poder diferenciar un espacio del otro y que no se quebraban la cabeza con algo algo monumental, sino algo muy sintético y que también se iban como al grano, ¿no? Es algo de que del expresionismo, de tener muchos muy regulares, ahora llegaban a algo súper puntual. Es algo también como un contraste que se hace en este tipo de arquitectura. A mí se me hace como muy como interesante como después de tener como todo un desorden, quisieron darle un orden y luego y ahora nos vamos a preocupar con que sea económico, con que sea funcional y con que sea más práctico, ¿no? Y eso también lleva a muchas corrientes que hoy en día también podemos tomarlas. Creo que es como una de las corrientes que es muy, muy sintética en mi pista. Sí, O sea, porque... Que ojo. No me Ajá, fui. adelante. No, No, sí, ya volviste, todo bien. sí, de hecho, o sea, continuando lo que dice Michelle, o sea, realmente se fijaban un poco más en la función, ¿no? O sea, realmente para qué te sirve y no tanto en el tema ornamental. Y eso está muy, muy interesante. Y también fue una corriente ahí, un tipo de influencias de diferentes arquitectos y ahora los movimientos. O sea, creo que fue una pauta, o sea, fue un antes y un después. Y también aquí que fue un papel muy importante de la escuela Bauhaus, ¿no? En Alemania. O sea, yo creo que tiene bastante que ver. Uh-huh. De hecho, Y aquí se ve... mucha, adelante, Pepe. De hecho, Steele tiene mucha influencia de Frank Lloyd Wright en cuestión de que los espacios fueran abiertos, o sea, adentro se dividían con mamparas o para que pues fuera como un espacio más abierto. Y respecto a lo que decían de lo económico y eso, según yo, uno de los problemas principales que era demasiado caro, o sea, porque querían hacer como literalmente una casa, una obra de arte, pero pues no cualquier persona podía pagar eso. Y porque también querían hacer desde el diseño de los muebles, o sea, decían que una casa se tiene que diseñar al 100%, por adentro, por afuera y todo, pero pues eso no todas las personas lo pueden pagar. Sí, súper sí. Totalmente de acuerdo. Y sí hay ejemplos, ¿no? Que se llevaron a cabo donde diseñaban todo el mobiliario, creo que hasta también casi que donde comían, o sea, como casi vajilla, algo así. Si no mal recuerdo, porque me estoy equivocando, pero sí, o sea, todos los accesorios, todos eran diseñados por el arquitecto, ¿no? No solamente esa parte de la obra arquitectónica. Y sí, los que hacían eso era gente que tenía, el cliente era alguien adinerado, la neta, ¿eh? Y no sé, o sea, ahí me llama la atención ese tipo de construcciones, porque, o sea, yo haría una fiesta una de esas, ¿eh? O sea, hasta se chequen, o sea, tienen espacios muy grandes y eso, y llamaría la atención, o sea, sí, güey, yo vivo en una casa de este tipo, o sea, yo creo que sería un buen hijo, La o sea, visión. sí, o sea, es algo que harías, entonces. Bueno, para el que tenga curiosidad un poquillo más sobre de Steele. Creo que también aquí lleva ay, perdón. No, dale. Creo que aquí me hace
mucho palme que hay como la arquitectura y no sé, o sea, en mi escuela en la que voy es arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial. Aquí hay mucho empalme que muchas corrientes arquitectónicas también, así como dicen de que también diseñaban el mobiliario, ahí ya entra también todo esto del diseño gráfico, del diseño industrial, o sea, que buscan la forma de que esta corriente se lleve a cabo en distintas áreas, no simplemente en la construcción de los edificios, sino que ya en cómo lo habitas y en cómo estás viviendo el espacio, ¿no? También eso es algo muy interesante y que creo que en varias corrientes lo vemos, no simplemente se diseñaban las casas, sino que también hacían sus propios mobiliarios. Esto también va muchísimo en función de lo que es la labor arquitectónica. Algo que, bueno, nuevamente, opinión personal y que estoy seguro que lo leí en algún lado o algún maestro me lo dijo, un colega lo comentó, que el arquitecto sí o sí necesita tener una visión integral, que no es nada más, digamos, que concentrarte en un objeto a la vez, sino que poder comprender cada objeto por separado y entender que a su vez son parte de un sistema, que es muchísimo lo que se ve, porque no es nada más, digamos, lo que ocurre dentro de la casa, sino lo que ocurre con la casa y lo que ocurre afuera de la casa y la manera en que los usuarios van a interactuar con ello. Entonces, básicamente, así va un poquito el rollo de Steel, que voy nuevamente a promocionar la Lego porque al chile me paga cada que uso la palabra, no, no es cierto, ya quisiera. Bueno, fuera. Bueno, fuera. Sí, que siento que, ya sé, ya hay que hacer la colaboración, banda. Luego patrocínanos. Sí, banda, pongan el pin ahí, luego lo vemos. Omega Blocks. Bueno, chicos, un placer haber tenido con nosotros a la Maya el día de Saca el hoy. convenio. Sí. No, mijo, ¿qué haces? No digas eso. Es como decir, ya se crean. No, un poquito va, un poquito sí va de la mano. Sí, viene Ya. ahí. Ya sobre la línea con el tema. Sí, hay que mantener el eje. Un poquito va de la mano con este rollo del Lego. Ok. Güey, déjenme hablar. Ajá, adelante. Este rollo de la visión sistemática, de que sí, son piezas por separado, pero a la vez, pum, se están integrando. Entonces, mantener ahí sobre la mesa ese rollo con The Steel y por qué es tan importante, no porque a mí me súper encante, ¿no? Sino que sí o sí es importante mantenerlo. Y para el que quiera investigar más, la mejor representación de lo que es el neoclasicismo de Steel, la casa Shredder de Gerrit Rietveld. La pueden verificar ahí luego en algún link que probablemente dejaremos en la descripción del video. Esperemos que sí. Pero antes de pasar, ¿nos puede volver a decir, Pepe, cómo se pronunciaba correctamente, por favor? Por favor, Pepe, adelante. Maestro, ilústranos. Para sus fans. Luego nada más falta que ni siquiera lo pronuncie bien, ¿no? O sea, realmente se la acaba de inventar Pepe, ¿no? Nomás estaba mamando, realmente no. Se lo inventó, ¿no? Corregir al Pablo. Gracias. Pero sí, en serio, pronúncialo, por favor. No sé. Broma. Bueno, según en el video que vi decían que es The Style. Ok. Pepe, Pepe, vuelve a decirlo. A ver, Pepe, di eso y di Luis al final. A ver. Luis Chamaya. No. Viene potente el Pepe el día de hoy. Si ya tiene su club de fans ahorita, va a arrasar. No, se va. Bueno, ya. El Justin Bieber del podcast, ¿no? Diría Pepe. Úgeles, toda una celebridad del Pepillo. Oigan, pero hablando de celebridades, hubo una celebridad que dentro de este extenso universo de movimientos underground, es tan underground que a veces se nos va el avión. Y considero yo que sí es súper importante tenerlo en cuenta porque da la pauta a lo que van siendo muchísimos movimientos que vienen después. Y este movimiento es el futurismo, que precisamente, híjole, tuvimos que callar al Pepe hace ratos porque no nos dejaba ver cómo organizarnos. Estaba en plan de, güey, el futurismo, y que el futurismo, y pues así. Entonces, yo creo que por eso está tan insistente de querer hablar. Sí. Así que es tu momento, Pepe. Menciónanos qué rollo con el futurismo, de dónde viene, qué se hace y por qué es uno de los mejores movimientos que existieron. Sí, a mí me gusta mucho el futurismo desde que supe su historia. Me llamó mucho la atención. Y hace rato estaba mencionando a Maya de cómo repercutieron las guerras en los movimientos. Y creo que aquí lo podemos ver en un ejemplo muy claro. Pero bueno, se los voy a tratar de resumir. Este fue un movimiento de principios del siglo XX
que prácticamente lo que quería era deshacerse de todo lo del pasado, es decir, las cosas antiguas, ornamentos, columnas, lo que se venía conociendo, y querían, en lugar de eso, construir con los nuevos materiales y con las nuevas tecnologías que se tenían y poder enaltecer la tecnología. O sea, que se viera afuera, pues no sé, de lo que está construido el edificio. Pero el arquitecto que empezó a hacer esto se llamaba Santelia, y como que estaba planeando todo, estaba haciendo como un manifiesto, eh, y estaba haciendo como muchos dibujos de cómo quería que fueran las ciudades o cómo quería que fueran los edificios, pero sucedió la desgracia de que llegó la Primera Guerra Mundial. eh, Se tuvo que ir a la guerra y murió en la Primera Guerra Mundial. Entonces hasta ahí se quedó el movimiento. Entendimos, Pablo F. Güey, es un super mega F. Güey, Ya fueron muchas Fs. ya cuando terminó la Primera Guerra Mundial, ya decían que sus ideas eran muy anticuadas y no se procedió a construir todo eso que él tenía planeado, pero lo podemos ver en movimientos posteriores que tuvo mucha influencia, como en el Art Deco. Sí, exactamente. El Art Deco fue considerado también como parte de, ¿no? O sea, del movimiento ese futurista. Y de hecho, no sé si me equivoco y ojalá no me esté equivocando, fue algo que escuché en la escuela, que el Art Deco salió de parte de los egipcios, o sea, del momento en el cual descubrieron la tumba de Tutankamón, algo así, o sea, algo así. El chiste es de que fue a partir de eso, ¿no? O sea, por eso tiene influencia. Es neta, no se están riendo, güey. Es así como, No, Nadie se está riendo. yo sí te No creo, se está güey. riendo, güey. Yo sí te Ya se creo. acostumbró. no, Yo quiero decir Tiene que que vayas a tenía la escuela y que sexto, sí no sé. pongas atención, güey. no, es que Así es. se rió aquí la niña que se aparece aquí en las noches blancas. Pero bueno, Ah, ok, entonces, normal. También tienen una, sí. Así sí, pasa en lo todos típico, lados. ¿no? Sí, casual. Pero bueno, o sea, para la raza que es acá friki, el edificio más famoso es un edificio donde está Spider-Man, ¿no? O sea, un modo negro así, triste. El Chrysler. Simón, entonces ahí es el más famosillo. Pero bueno, ya regresando al tema del futurismo, o sea, hay muchísimos arquitectos que se destacaban en esto. Y pues, o sea, está interesante cómo cada persona traza como que el futuro, ¿no? O sea, dices, ok, eso es el futuro. Pero está curioso de que para nosotros ya es el pasado y realmente no es tan futurista. Entonces, no sé, o sea, la perspectiva de cada persona y también cómo rigen, o sea, seguimos presentando el mismo patrón, ¿no? Las guerras. O sea, ¿por qué la guerra fue lo que marcó? O sea, como dijo Pepe, ¿no? De que, no, eso es algo ya muy viejo, ¿no? Algo, ya la ciudad de este güey que se murió. Una disculpa, Pablo, no recuerdo cómo se llamó el güey. Entonces, sí, ya se murió en la guerra, sí, 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 o sea, ya es cosa del pasado, ¿no? Pero pues no sé, o sea, está interesante como que la perspectiva de cada arquitecto, cada pensador o filósofo, o no sé, o artista también. Tercer strike para la Maya, porque pues al Chile no recuerdo el nombre, si es pecado. Ahorita le apagamos su camarita y pues seremos 5 después del corte. No, no es cierto, no es cierto. Antonio Sandelia, para todos los que nos estén escuchando, quien tenga curiosidad de investigar un poquillo, Antonio Sandelia, ese era el sujeto. Hace tiempo leí un poquillo en un libro, no sé si podamos mencionar como tal los nombres de los libros, no estoy seguro si alguien que me confirme si tenemos permiso, si no nos cae Sí. copyright. No, No, ya Has dijiste, mencionado no otras es copyright. cosas, has mencionado marcas. ya dijiste Lego, güey. Sí, ya Ya sé, yo dijiste No, sé. pero Leo me sí. paga, güey, pero la diferencia es que Leo me paga, o sea, eso sí lo puedo hacer. No, no El sé. men. Viene Ya di el nombre. en el libro de Vidas Construidas. Entonces ahí viene un poquillo sobre la biografía de Antonio Sanelia y menciona algo que, güey, está potente. El tipo proyectó un cementerio en el cual lo enterraron. Entonces sí está como Pablo, que... pero creo que así no se pronuncia. No, a ver. Vamos. Híjole, aquí Creo que tenemos es Antonio clases. San Elia. Sanelia. Pero quiero escuchar Santelia. la música, dígalo adelante, que suene. No, quería verme como... Que cuéntanos más, o sea, a ver, que se le enterraron, ¿a quién dijiste? No, está bien. No, es que no ¿Qué? entendí. Qué liberal, qué europeo, qué moderno. Perdón, una disculpa. Lo sepultaron en un cementerio que él proyectó. Oye, o sea, es algo muy, muy épico, ¿no? O sea, es como cuando te despides con tu propio corrido. O sea, de que, guay, pues es algo... O sea, es neta, güey, o sea, Algo muy El buchón de buchón. tu parte. Ajá. Bien, muy Sí. buchón, pero está bien, Buchón. te entendemos. Yo Pero te- se yo te entiendo, entendió, bro. sí. sí, Yo sí. te entiendo. Sí. Muy buchón Sí. de tu parte, pero creo que todos entendieron la referencia. Pero Corrió bueno, o las sea, tumbas. güey, o sea, es algo muy chido de que te entierren. O sea, como que en tu diseño, ¿no? O sea, sí está Sí. chido. Con una botella de tequila o Puedes mezcal. verlo chido y también se ve como medio denso, ¿sabes? Como medio... O sea, proyectos a dónde morir, ¿no? También.
Sí. Híjole, al Chile, Me pues, acordé sí de está Jenny muy padre, Rivera. muy... Sí, adelante, Pablo. Creo que Adelante. algo que yo también, bueno, creo de esta corriente fue como de que ya vieron como toda esta gama de corrientes anteriores y dijeron, ok, basta de eso, o algo, una caricatura que yo hago como mucho clic esta corriente es la de los supersónicos, ¿no? Que ya tenían hasta una mamá, una sirvienta robot, no sé, un perrito que hablaba y que todos volaban, que los carros volaban, o no sé, es como esta pauta de qué sigue, qué vamos a hacer para que la arquitectura sea más innovadora o más llamativa. Creo que tiene mucho que ver con esta corriente. Igual también, no sé cómo podríamos enlazar esto como con esta parte de las películas que hemos visto en cines, hasta como de ciencia ficción y que pueden llegar a ser hasta cierto momento futuristas, porque están yendo más allá de lo que existe normalmente. Creo que también podríamos como hacer ese clic con esta corriente. Y más porque no estaban los supersónicos. Era como el que no manches, imagínate llegar hasta que los carros vuelen y pues ya casi, ¿no? Está como chido Pues, esa parte. siento que viene este deseo del ser humano de querer saber después, ¿sabes? Claramente. De querer saber cómo, de progresar y querer saber cómo qué va a pasar después y tener como este control del futuro, ¿no? O sea, como que querer saber cómo llegar a visualizar qué va a pasar después. Pero que también era muy pro consumista, ¿no? Sí, también. O lo que acaba O sea, de pasar por tu cámara, güey. Es el futuro, amigos, el futuro. Pero al mismo tiempo es como estas ideas, por lo mismo que menciona Pepe, que viene después de la Primera Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, de estas ideas de, pues, no sé, pensar en otras cosas, olvidar. soñar en un mundo pues como más próspero, ¿no? O sea, como un poco más ordenado, que después de una guerra pues se pueda volver A la prosperidad. armar como de cero. Ajá, sí, y aparte ordenarlo otra vez, ¿no? Después de lo que haya sucedido. Y que también va muy enfocado, creo, al avance tecnológico que iban teniendo también cada vez los materiales. Creo que también por eso empezaban a imaginar como edificaciones cada vez más altas, más verticales, ¿no? Que de hecho, o sea, eso es lo que se ve como en ilustraciones del futurismo. O sea, ya hablar de estructuras enormes que para ahorita se nos hacen normales, pero en ese entonces, pues era a lo mejor muy complicado y muy costoso realizarlo. Sí, y fíjate, que lo que me llama la atención de este movimiento es de que se menciona, o sea, una de las bases o principios es de que esta arquitectura funciona nomás como para tu generación. O sea, este movimiento dice que cada generación debe tener su propia arquitectura. O sea, realmente no se está yendo tan a futuro, sino se ve a las necesidades, actuales de una generación completa. Y no sé, se hace muy chido. Sí, del tiempo que se vive, tal cual. Exacto, del tiempo que se vive. A diferencia de lo que vivimos ahorita, no sé, el contraste muy grande que se supone que ahorita con esos trips que andamos de desarrollo sustentable y eso, ¿no? Que está muy de moda en las escuelas, de ver por las generaciones futuras. A diferencia del futurismo, que nomás ve por la generación actual. Entonces tú naces y te preocupas por tu generación. Tal vez creo que estás un poco egoísta, ¿no? De los pensadores. Y también otro dato curioso, igual ya parece como, bueno, X, es el fundador de ese movimiento fue un poeta, no un arquitecto. O sea, se me hace muy chido. Sí, lo acabo de leer en Wikipedia, ¿no? O sea, tampoco me marca sabía, o sea. Como debe de ser, excelente, bien ahí, Sí, Amaya. güey, lo acabo de leer en Wikipedia, no sabía, pero bueno. Emulando las exposiciones escolares por las que eres tan famoso, ¿no? Bueno, claro que sí, experto en sí. Bien ahí, La improvisación. magnífico. Sabía, lo dije con más seguridad, pero lo acabo de leer en Wikipedia hace 2 segundos. Como debe de ser, es que si tú te lo crees, la banda se lo cree. Vibra alto siempre, amigo. Próximamente clases de improvisación con Luis Amaya. Claro que un taller de conea de improvisación. Un webinar con Luis Amaya. Luis Amaya, ya le cambié el nombre a la Maya. Okay. Fíjense que todo esto que decían, hay una frase que me encanta. Digo, maybe no soy como que muy fan de la obra de quién lo dijo, pero es una frase que está muy padre. Dice, la arquitectura debe hablar de su tiempo y lugar, pero anhelar la temporalidad. Y creo que va mucho en función ¿Quién lo dijo?
continuamos con... no es cierto, fue Frank Gehry, güey. Ok, Frank, ok. Sí. Pues sí. Francisco Continuando un poquillo con esto. ¿o quién? Solo diré que Fiam o Cuchao. Pero sí. Ok. Un poquito esta idea va, sí o sí le queda machín al futurismo, porque era como que las ideas que se tenían en ese momento y que de alguna forma trasciende, pero que si tú lo ves, dices, no, pues esto fue de tal época. O a lo mejor alguien que no esté tan metido en esos temas, pues diga, ok, esto yo no lo he visto en la vida real del todo, o a lo mejor sí, pero entiendo que esto pertenece a cierto periodo, que a huevos existe ahí Pero- nada más. Adelante. O sea, o sea, yo sí entiendo la parte como que comentas, pero a lo mejor traigo ahí como un contraste, no sé, o una opinión como encontrada. O sea, esta parte como de la atemporalidad, que creo que es algo que también Amaya como que ahorita lo trataba de tocar como muy encimita, pero la temporalidad es algo que se está como ahorita como, no sé cómo decirlo, si vendiendo o tratando de como, no, o sea, no le digo mal, La en mal neta, con la sentido, sino arquitectura que paramétrica, dices. de pronto, No, te creo. no, o sea, Las de barras pronto que- siento que a veces llegamos a escuchar el sustento, el fundamento de algunas obras arquitectónicas y que hablan como de la temporalidad, de esta onda en donde vendrán nuevas generaciones y nunca sentirán que ha pasado el tiempo y que es donde se usan como los materiales, bla, 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 ¿no? O sea, creo que en este caso, o sea, lo del futurismo, yo lo tomaría más como una inspiración a nuevas generaciones, que era algo que mencionaba a Maya, pero o sea, no sé si yo tocaría como en esa parte como la temporalidad. O sea, esa es como mi parte, pues, ¿no? Lo que me alcanzo a pensar. Oye, pero es que Yo tomaría también más como... está ojete, Dale, ¿no? dale. O sea, de que realmente no ves que pasa el tiempo. O sea, estoy atascado así. O sea, también me pongo a pensar por ese lado. Porque en ciertos países que no voy a decir cuáles, o sea, se ve, güey, que no ha pasado el tiempo. Entonces, sí, la verdad, sí, yo supongo que no sé qué han de sentir los cubanos, por ejemplo. Ya dije el nombre, nada, de Hermano, no te pongas así conmigo. Pero, por ejemplo, también entrarías en una parte que eso los ha generado y en convertirse en hitos y en que es como una parte muy importante de su identidad. Entonces, te quedas con este limbo en el que sí es bueno o no es bueno, o sea, es como una pelea eterna, ¿no? Y que creo que también por eso es que ahorita no identificamos como tal un movimiento arquitectónico. O sea, no sé si ustedes en la universidad, pero yo recuerdo que cuando llegabas a la última etapa de la que te iban a hablar de la arquitectura, te decían como y ahorita estamos en proceso de identificar una. Es como o sea, no tenemos exactamente un movimiento arquitectónico actual, o sea, moderno, pues. O sea, creo que también por eso se justifica esto de la atemporalidad. Es que ahora sí que para que tú puedas identificar, digamos, un movimiento como tal, tiene que haber pasado tiempo, ya después llevar un montón de rato. Exacto. Y por eso mismo, ¿sí? Ajá, es que realmente para hacer una Sí, crítica, no es de un año a otro. sí, para hacer una crítica, tienes que dejar, y eso es una perspectiva que me la dijo un amigo, de que para criticar algo en cuestión artística tienes que analizar, aparte del contexto y todo eso, también cómo ha envejecido eso. O sea, y ahí va en cuestión de movimientos. O sea, tal vez nosotros ya en unos 50 años más, si es que algunos llegamos después de los 30, o sea, vamos a darnos cuenta, ok, esto es el movimiento, ¿no? Pero exclamó el rockstar. Ajá. no, para nada. O sea, lo que voy a decir que podemos ver un movimiento. O sea, por ejemplo, yo personalmente yo le apuesto más al tema de la tecnología, o sea, del Wi-Fi, de los smart. O sea, puede ser que es un movimiento. Domótica, exacto, puede ser, no sé. Pero futurista, como el tema del que estamos hablando ahorita, ¿no? Y regresamos con ese tema. Y revolviendo, ajá. Bueno, un poquito para aterrizar Smart Cities. De hecho, sí, también va de la mano. Random de lo que comentan, o sea. Adelante. Que, o sea, entonces, ¿en qué movimiento estamos nosotros ahora? O sea, si es como temporal lo que decimos, o sea, no sabemos realmente si estamos en la moderna o tal vez después de 20 años en qué tiempo estaremos o en qué tipo de arquitectura. Es así como que, o sea, yo veo que antes sí se marcaban como muy, muy gruesos esos lapsos, no sé, expresionismo, futurismo, tal, pero ahora en que, o sea, yo siempre he querido como poder definir, o sea, qué tipo, o sea, cómo se definiría o cómo podría definirse en unos años. Es como una pregunta capciosa. Preguntas capciosas. Tenemos en pausa el asunto de las preguntas capciosas.
Pero a final de cuentas, esto va en función un poquillo de entender bien cuáles son las condiciones que nos rodean, cuáles son, y no solo condiciones, digamos, físicas, sino sociales, históricas, un montón de factores que hay que considerar. Y hay que tomar en cuenta. Políticas. Culturales, claro que sí. Políticas, importante. Bien ahí, ¿eh? Pero sí, básicamente es eso. Para cerrar un poquillo con lo del futurismo y lo de la atemporalidad, eso es algo que me encanta, me súper me fascina. Watchen. Antonio ¿cómo se Lego. llamaba Tavo? ¿Cómo se Santelia. llamaba Tavo? Sanelia. Santelia. Antonio Sanelia. Pues él sí traía sus ideas, lo que quería plasmar de alguna forma y lo plasmó, pero la vida no le jugó bien. F en el chat por él. Pero watchen, mucho tiempo después, la tecnología permitió que unos tipos se juntaran, mezclaran narrativa, mezclaran espacios y ¡fum! Sacaron un videojuego llamado Halo. Y ahí podemos ver machín lo que es el futurismo en la ciudad de Nueva Mombasa. Y esto está muy loco, muy padre, porque no está construido, no existe, no es real, es un producto de la imaginación, pero ahí está. Y quienes están viendo ahorita el video del podcast, vieron las sonrisas que tuvieron los miembros aquí cuando supieron qué rollo con Halo. Entonces, creo yo ahí que Antonio Sanelia, ¿lo dije bien, Tabo? Sí. Ok. Creo que en cierta forma el chico ya ganó, porque logró trascender. Y bueno, precisamente hablando un poquito de trascender y de responder preguntas, y citando también a alguien que no está aquí, pero también es del team, seguiremos con esto en el próximo capítulo. No, no es cierto. Volviendo del corte. Bueno, no se vayan, espérenos tantito, volvemos en un instante. Y bueno, aquí los esperamos. Gracias. No olviden seguirnos en @deplano_podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes @coneamexico en Instagram y coneamexico en Facebook, donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti. Bueno, amigos, gracias por esperarnos. Volvemos al corte. Estamos listos para continuar con este tema que sí o sí a todos nos interesa y con el que estamos súper bien identificados. En la sección anterior hablamos un poquillo sobre temas de inicio de siglo XX, inicio y mitad del siglo XX, y cuál era su contexto. Y bueno, aquí viene una frase que quería decir hace ratos, pero se me olvidó y que siento que mucho en función de este rollo. La frase me da un poco de miedo, sinceramente, pero no deja de ser un hecho, de que la guerra es la madre de todas las invenciones. Entonces, lo que vimos en la sección pasada, muchísimo de la mano. Bueno, ya trasladándonos a tiempos un poco más cercanos a lo que vivimos, sido con el de arriba de que ya son tiempos un poquillo más pacíficos y por lo mismo ha habido oportunidad de experimentar hacia nuevos rumbos, probar nuevas ideas, nuevas alternativas, pero también manteniendo un poquillo de lo que ya se, porque al final de cuentas, si se generan ideas buenas, vale la pena mantener una que otra. Un poquillo va de esto el siguiente movimiento medio underground que tenemos, que es el brutalismo. El brutalismo, pues, viene un poquillo de lo que es el betón, que se refiere a usar los materiales de una manera honesta, tal y como son. Y el protagonista aquí, en este movimiento, fue el concreto, tanto por que era un material, si lo comparamos con otros materiales, es un material barato, maleable, no se requiere, digamos, tantísimo conocimiento muy especializado para manejarlo. Digo, no es como que cualquiera se pueda aventar algo de concreto, ¿no? Pero si lo comparamos en cuanto a la capacidad, perdón, en cuanto a la necesidad de aprendizaje técnico, pues no es tanto comparado con otros. Y bueno, ¿quién quiere continuar? ¿Qué rollo con el brutalismo? El Pepe quiere participar, que sea su momento. Se ve brutal, el Pepe. Sí, a eso iba. Aviéntate algo brutal. No sé si tenga algo que agregar de este movimiento. Mejor le paso la palabra a Maya. Claro que Está en la bolita, güey. Está en la bolita, güey. Está en la bola, güey. No era como queríamos, pero sí fue algo brutal. Bueno, aquí lo que me llama la atención del movimiento ese brutalismo es de que se presentó mucho en América Latina. O sea, ya estamos, que a diferencia de los demás movimientos, se presentan más en Europa. Pero ahora esto habla más como que del lado latino. Y eso, no sé, es lo que me llama la atención, ¿no? Y también el tema del uso del concreto, de mostrar el acabado puro.
Y pues no sé, o sea, realmente no tengo mucho que agregar, pero lo que me llamó la atención es de que yo ahorita, porque ando un poco muy clavado con el tema de Venezuela. En Venezuela hay edificios importantes de este movimiento y fue de las ideologías que usaba el presidente en ese tiempo como para crecer la ciudad, o sea, invertir en la infraestructura, ¿no? Y yo creo que es una diferencia, bueno, como es algo que se ha presentado en diferentes movimientos que se ocupa demasiada inversión, o sea, es muchísima inversión, más porque supongo que en esa época el concreto no estaba como que tan... Yo lo que veo ahorita en esto. Ajá. Sí, adelante mucho, perdón. No, sigue. Termina, perdón. Es que no. Es que ya he terminado, pues, pero adelante. Ok. Que veo mucho un tipo de edificios que son gubernamentales o que son para, no sé cómo explicarlo, que son como oficinas de gobierno, Públicos. cosas así. Yo lo he visto mucho, o sea, de que, públicos, sí, tal cual. Uh-huh. Es que básicamente también esto va muchísimo Oh, adelante, Mitch, perdón. ¿Cómo? No, adelante. No. Sí, yo veo esto como esta arquitectura como brutal dentro de edificios públicos que son como para muchas personas. O sea, que lo como este aspecto de lo delicado o lo pulcro, y dejan como de que, bueno, pues es para la sociedad algo que pueda ser resistente, algo que pueda ser llamativo o monumental. Es que precisamente aquí viene... Yo lo veo de esa forma. Sí. También Pablo. Sí. No, es que... frustrado por tu comentario. Sí, ¿verdad? Ojalá sea bueno, ¿eh? No. Sí, va muchísimo en función de lo que estaba diciendo Mitch, y sí le capté. Básicamente la magia, digamos así, del brutalismo es que tiene muchísima carga ideológica. Al material, material fácil de manejar, barato, y que sin broncas lo puedes proyectar en cualquier lugar, pues refiere un poquillo a estas ideas porque también se usó muchísimo en la Unión Soviética, tuvo abundancia, y pues todo el mundo sabe qué rollo con la Unión Soviética de que tenemos. Entonces también por eso va un poquito en el rollo de trabando, híjoles, andamos mal con el internet, perdón, banda. Volviendo. También va un poquillo el asunto con América Latina, porque, híjole, no quisiera de cierta manera como que poner político y todo ese rollo, pero muchas de las ideas que se manejaban en la Unión Soviética hicieron eco en lo que fue América Latina, en lo que es América Latina durante mucho periodo de tiempo. Entonces, por eso les digo que el brutalismo va cargadísimo de ideología, que sí, como que hace match con lo que se maneja. Por eso también es este rollo de la monumentalidad, porque te demuestra que es algo que sí os interesa a todos. Por eso también en aspectos de gobierno, de que el gobierno monumentalidad tiene que imponer, tiene que mostrarse como que es lo que es. Y también va un poquillo en, pues, la palabra en sí, brutalismo. ¿Alguien más quiere añadir? Fíjate que ahorita que hablabas de la monumentalidad, me acordé mucho también de algo que sucede aquí en México, pero específicamente esta palabra de monumentalidad y de la arquitectura monumental, aunque se repita mucho, lo he escuchado mucho en la ciudad de Monterrey. Tengo entendido que en Monterrey tuvieron una etapa en la que desarrollaron mucho edificio público. Nos lo explicaban ahí en una ocasión en la que visitamos Monterrey, y recuerdo que hablaban mucho de eso, o sea, que tenían como un referente o de una época también que tenía que ver mucho con la política, con lo social, con quienes gobernaban, y que trataban de marcar en estos edificios públicos esa jerarquía, como ese protagonismo, como ese poder, esa autoridad también, y que mediante esos edificios eran como de esta arquitectura monumental. Justo yo recuerdo que era en Monterrey quienes expresaban esto, pues que había muchos como edificios que se hicieron a gran escala, tratando de marcar o manifestar mucho esta autoridad, y justo en edificios públicos, es decir, edificios que
pues crea el gobierno. Bueno, y creo que ya sé que puedo agregar de esto, a lo mejor no propiamente del brutalismo, Sí, lo pero acabo de sí investigar ahorita, ¿no? Dice de... Pepe. Ajá, ya lo de Wikipedia, bien ahí. Ya lo Es que googleé. hasta ahorita me cayó el 20, pero precisamente lo estamos viendo en una materia Y que leyendo, ¿no? estamos teniendo Ay. una consecuencia con todos esos movimientos que se originaron en el siglo XX, donde nos daban tantos materiales nuevos, concreto, acero, vidrio, que es lo que más hemos utilizado, pero ahorita estamos viendo la consecuencia de que, pues, si bien son muy útiles, también tienen varias consecuencias negativas sobre todo en el impacto ambiental, tanto en su producción como en los desechos que generan. Eh, y también, por ejemplo, materiales antiguos tenían mucho mejor en cuestión de ¿cómo se dice cuando, o sea, que para el clima, que te sientes mejor en un ambiente, porque el concreto lo que tiene es que absorbe mucho el calor, o ¿Térmicos? que, Cuestiones térmicas, ajá. precisamente sí eso. O sea, esa es la principal ¿Térmica? consecuencia, esa es la principal consecuencia que estamos viendo ahorita y que nos tenemos que replantear para el futuro. Sí los podemos seguir usando porque dejan muchos desechos. Viene a hacer como referencia a lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Y que también decía como Amaya de esto de la domótica, o que también viene como todo lo de Arquitectura sustentable. arquitectura sustentable, exactamente. Que, bueno, está también haciendo como mucha chamba en eso por tratar de reducir la huella de carbono, que como tal ya sabemos que la industria de la construcción pues es la segunda más contaminante. Esto es algo que ya conocemos, y si no, pues bueno, para que lo vayamos conociendo. Pero también ahorita algo que recordaba un poco de historia, de cómo viene a ser también el concreto algo tan importante, pues es cuando se dieron cuenta que el concreto era uno de los materiales que más resistía también al calor, ¿no? Y a la corrosión también, o sea, empieza a tener también como un valor no solo como del material, sino como de qué él hacía sentir a las personas, y creo que ya lo estoy repitiendo mucho, pero aparte de hablar como de este confort o la seguridad que te hacía pensar que vivías como en una estructura como bueno, no sé si decir como amurallada, porque no es como tal, pero como tan sólida o como tan fuerte, rígida, como en su estructura. Creo que también es todo lo que viene a ser el sinónimo del poder, de la autoridad. O sea, ya lo estoy como repitiendo mucho, pero pues bueno, creo que como tal, el brutalismo después creo que llegó a ser también como modificado por otros, o que lo viene a tomar como otros materiales que ya creo que sigue siendo importante todavía, como esto del concreto, y se sigue usando. No es como que se haya dejado de usar como como en la arquitectura, y a veces también que se deja mucho el concreto aparente y todo esto, pero creo que ya no es como tal la idea del brutalismo. O sea, no por ahorita encontrarnos un muro aparente, un muro de concreto pulido, un muro de concreto estampado, significa que viene como a ser brutalista, ¿no? O sea, creo que no viene a ser del todo eso, porque también hay que recordar que ya lo estamos mencionando en todos estos movimientos, que viene de ideologías y viene también de lo que sucedía en ese momento. Entonces, no por encontrarnos como un elemento arquitectónico que se había repetido en otras épocas anteriores, significa que como tal vienen a ser justo el movimiento que ya sucedió antes. O sea, quizás llega a ser solo como una inspiración o algo que se toma pero hay que recordar que sí siguen existiendo como todos estos antecedentes históricos sociales, políticos, entre otros, ¿no? Bueno, ya para cerrar un poquillo con este rollo del brutalismo, toda la razón a lo que han dicho, y nuevamente es un reflejo de la época, de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, y creo que eso es lo bonito de la arquitectura, cuando se logra este match entre todos esos factores y pum, lo ves y ahí está plasmado. Nada más para usar un poquillo de ejemplos, si alguien alguna vez, están invitadísimos a Tabasco, por cierto, aquí tenemos 3 ejemplos muy padres sobre brutalismo. Creo que son 2, pero espero no estar quedando. Bueno, uno, y el que es mi favorito, así top, el Parque Tomás Garrido Canaval.
Dos, la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, y no estoy seguro cuál es el nombre exacto, pero es un como, y sí, ahorita voy a quedar, me van a perdonar a todos los que están escuchando, pero bueno, es el Centro Administrativo de Villahermosa, que está en la zona de Tabasco 2000, y los tres fueron diseñados por el arquitecto Teodoro González de León, en un periodo en el que Tabasco estaba como que en un momento de reestructuración, de viendo hacia dónde vamos, que precisamente también va un poquillo en función de esto que se está diciendo, de que sabes hacia dónde quieres ir, sabes lo que quieres expresar, y entonces por eso te adscribes a cierta tendencia, cierto movimiento. Bueno, ejemplos, pues también hay un montón, pero digamos aquí uno de los potentes en México, pues sí, Teodoro González de León. Igual, otro que me gusta muchísimo, Florindo Testa, tiene una biblioteca en Argentina, pero bueno, ahora sí que ya eso es su tarea, ¿no? Y se lo llevan ahí para todos los que nos están escuchando. Pues igual, y un referente mexicano. A ver, date. Es el Auditorio Nacional. Bien ahí, excelente, no puedes esperar menos. De hecho, estaba esperando, gracias. No, pero sí, básicamente esos son unos ejemplos muy buenos de lo que hizo el brutalismo en México. Que ojo, en México pasó algo curioso. Se mezcló con todo lo que era la identidad cultural prehispánica. Sí o sí, tiene elementos que están ahí reflejados y está como muy padre porque estos movimientos luego tienen la tendencia de que reflejan una idea general que se ve en todo el mundo, pero ojo, se pierde identidad. Y aquí en México, todo lo contrario, ganamos. Entonces, se cierra el tema del brutalismo y algo que va un poquillo, como que sí, un poquito de la mano, lo que acabo de decir, lo de seguir una tendencia, pero a la vez no, es el high-tech. ¿Qué es el high-tech? Mitch, es tu momento. No, pues yo creo que por ser todo lo contrario, ¿no? Ya en vez de durar horas o tener que tardar mucho tiempo en realizar arquitectura brutalista, como esperar a que el concreto secara, todo esto, el proceso de fraguado, la estructura en días, ¿no? Que antes era la duración del tiempo, el tiempo era más largo y ahora es en minutos o en, no sé, no en minutos, pero sí, es más rápido el proceso de estas vienen completas de cristal, de hierro, y que son más simples, más estéticas, y que no precisamente se tiene que basar siempre en acero, sino que tienen en menores cantidades, ya no tanto como era con el brutalismo. Es un contraste muy grande, que también el brutalismo no se ve tanto como esta delicadeza, y en el high-tech sí, edificios altos, edificios muy esbeltos, que se ven hasta mucho más estéticos en la corriente anterior. Igual hay que destacar que, o sea, sí es muchísimo más rápido hacerlos, pero es muchísimo más caro porque es una mano de obra especializada la que lo maneja. O sea, no es tan fácil pasar este conocimiento de cómo manejar el acero, cómo se utiliza, o sea, son otro tipo de procesos. Es contraste, o sea, tal cual, brutalismo con high-tech, o sea, estás hablando de bueno, no quería decir esto, pero bueno, es tal cual como la estereotomía y lo tectónico. Ey, Pablo, vi tu cara, no quería decirlo por eso. F en el chat, pero bueno, date. Pero no se lo tienes que dar solamente a una persona, el concepto viene de mucho tiempo atrás. Que lo robó, por cierto, que diga qué, continúa. Sí, el concepto ya tiene tiempo. Entonces, sí es algo como más tectónico y tal cual vemos como elementos a lo mejor más esbeltos, pero son como elementos que empiezan como a ordenarse para generar como toda una composición. A lo mejor antes solo veíamos como la masa en el brutalismo y ahora vemos como más elementos que siguen conformando a la arquitectura, pero que también viene a volarnos la cabeza o a volarle la cabeza también a los arquitectos con tanta tecnología, ¿no? Con tantos... Creo que ahí es donde también se empieza yo creo que a generar una complejidad de poder manipular tantos materiales y juntarlos en una obra. Bien ahí, niño Tavo, excelente.
Bien ahí. Estrellita al rato. Sí. Me acordé de un maestro, güey, no mames. Híjole, Había un maestro que sí nos decía así, niños. story time. No es cierto. Nah. Referencia, bueno. Este rollo del high tech también viene muchísimo en función, nuevamente, eso es lo que me encanta, de qué rollo con las ideas que se estaban manejando. Si tuvimos, digamos, ya periodos de que, no, pues estamos en contra de todo lo que viene antes, ok. No, pues estamos buscando qué es lo que viene a futuro, ok. No, pues estamos buscando demostrar lo que es, no voy a decir el término, pero básicamente lo que es para todos. Lo que Dilo tú demuestra, también. no lo diré. Lo que es para todos, lo que nos hace ser quienes somos, ¿no? Pero aquí con el high tech ya viene algo totalmente distinto, que decimos, ok, ya avanzamos como sociedad, ya avanzamos como industria, ya estamos avanzando también en cuanto a nivel tecnológico, entonces en mis edificios, pum, yo voy a mostrarlo. Y por eso mismo high tech maneja una estética demasiado industrial. Si antes se buscaba como tal ocultar ciertos elementos, ahorita es como que, mira, güey, pum, aquí va la tubería, aquí va la estructura, y date cuenta de que sí o sí aquí va. Se presume eso, el avance tecnológico. Sí. El mismo término lo dice, high tech. Totalmente, Entonces, ajá, perdón. adelante, Maya. No, Sí, sí, date. o sea, justo el avance tecnológico, y aquí lo que yo creo que fue lo que más repercutió fue el tema del que el hombre llegó a la luna, ¿no? O sea, fue en esa época, principios de bueno, finales de los años 60, que fue cuando tuvo el boom de este movimiento. Entonces ahí Sí. es cuando entra el tema de la ideología y mentalidad, ¿no? Ya de la alta tecnología. Porque, o sea, haber llegado a la Luna, la carrera espacial que se está viviendo actualmente por la Guerra Fría, ¿no? Entre la Unión Soviética y Estados Unidos, o sea, fue algo muy, muy impactante que también tiene repercusión en este movimiento, que es la búsqueda de la tecnología y la implementación de los materiales. Y también, pues no sé, o sea, yo creo que es algo de lo que definió como que este impulso a la tecnología y pues se ha reflejado en la arquitectura, ¿no? Porque los edificios, yo el que más reconozco, que neta, no sé cómo se llama, pero sé que está en Inglaterra, que diseñó Norman Foster, creo que es el típico, y pues Norman Foster creo que es el más famoso, pero son personas, ¿no? O sea, sí, o sea, y pues eso, o sea, refleja su arquitectura como que mucha tecnología, o sea, estamos aplicando así la arquitectura, pero yo creo que en Creo base que a los avances, ¿no? ¿Cuál te refieres de los edificios de O Norman sea, Foster? uno que está así como un tipo... El que tiene una forma El que, curiosa. el Gherkin, el Gherkin. Sí, que creo que sí, pero sí una buena forma ahí que parece desodorante, ¿no? Esos que están acá rato. Ándale, Igual- desodorante. Sí, Igual hay desodorante. otro, es el Antojaron. centro Georges Pompidou, que está en Pompidou, de hecho, en Francia. A mí me parece muy interesante porque están todas estas instalaciones, y no solo están las instalaciones, están pintadas. O sea, de varios colores para que sean aún más vistosas. O sea, ¿te acuerdas como de, ok, sí, pasó la instalación y sí la dejé a la vista, pero no solo eso, la voy a pintar, la vas a ver y va a ser un elemento muy importante dentro de mi fachada. O sea, es como, quiero que veas esto. Okay. Y ojo, van pintadas en función de qué es cada cosa. Sí. Tubo de gas, tubo de instalación sanitaria, de agua. Y es algo curioso porque nuevamente, esta idea de mostrar de, miren, esto se está haciendo, es hacia donde vamos, es todo lo que somos de ahora en adelante. Está muy padre, es una cosa muy interesante. Ese es de Renzo Piano y Richard Rogers. Otro que está, a mí la verdad me gusta muchísimo, que ya es igual va un poquillo tirándole un poquito al brutalismo, pero a final de cuentas, conjunción de ideas, es la sede del HSBC, que está en Hong Kong, que también es de Norman Foster. Y bueno, nuevamente va tarea. Y ya hablamos de brutalismo, ya hablamos brutalismo que es lo que es de todos, ya hablamos de high tech, que es hacia dónde vamos, pero aquí viene un tema que a mí me encanta porque refleja muchísimo de lo que somos como arquitectos. ¿Qué somos como arquitectos? Somos seres imaginativos, creativos, que siempre estamos como que viendo what if, hacia dónde vamos, de dónde venimos, por qué, cómo, y pues ruta a trazar. Y ojo, muchas veces, digamos, estas rutas no tienen que estar necesariamente a fuerzas ligadas a algo que exista, a algo que sí o sí se haga, sino que está sujeto muchas veces a la especulación.
Y pues viene un poquillo esto, lo de las utopías arquitectónicas. ¿Qué rollo con esto? ¿Qué es una utopía? ¿Cómo lo aplicamos a la arquitectura? ¿Por qué lo aplicamos a la arquitectura? Y ya le doy paso a quien me lo pidió desde hace ratos, porque híjole, vieran en el chat cómo está, insiste e insiste. Date, Alondra. Y por algún momento pensé que no me ibas a dar a mí, pero muchas gracias. De nada, un placer. Pues bueno, estos movimientos utópicos a los que nos referimos son, uno de ellos es Archigram, yo creo que ya han escuchado de ellos. Este nace en los años 60, cuando todo el movimiento pues hippie y todas estas ideas más liberales que empezaron a llegar como pues en contra del consumismo, todo situación que se estaba viviendo en esos años. Ellos llegaron y comenzaron a proponer muchas ideas de edificios o de proyectos imposibles, o sea, realmente son imposibles de construir, pero que dan esta apertura eventualmente a cosas que sí nos traen beneficios. Uno de ellos es estas ciudades movibles, no sé muy bien cómo traducirlos, pero que ellos proponían grandes núcleos con patas, o sea, que las ciudades fueran moviéndose hacia sitios mejores o hacia condiciones mejores, como una ciudad nómada. De aquí podemos ver exactamente el centro Georges Pompidou. En algún momento, pues, fue una idea que nació gracias a estas ideas de Archigram. O sea, estas ideas utópicas muchas veces sirven como inspiración para edificios o para corrientes que sí van a existir, o sea, que sí podemos ver. Son como estas cosas que tienes que pasar y que son estos procesos creativos que tienes como que vivir para poder mejorar. Sí, justo, o sea, son como más, o sea, es el concepto, ¿no? O sea, es la conceptualización que da pie a otras cosas. Y aquí lo que me gusta en ese movimiento es de que se aplicó ahora sí que lo underground, o sea, lo que vamos con el tema, porque esto no se publicaba en los medios tradicionales, o sea, no sé, en la televisión, o sea, no se mandaban en revistas, o sea, se manejaba, pero en tipo, algunos dicen panfletos o folletos o no sé, o también en revistas, pero con cierto grupo selecto, o sea, con la raza que estaba como que vibrando, ¿no? Con lo mismo. Sí. Y pues no muchos lo conocían. Ya luego se hizo más famoso, pero realmente en su tiempo, en la época de los 60, la década de los 60, o sea, se manejaba entre cierto grupo selecto, o sea, yo digo que como que no sé si élite, sino como los que tienen ese mismo pensamiento, pues, porque poniéndonos un poco en contexto, o sea, ¿qué estaba pasando en esa época? O sea, eran movimientos como que se reprimían, yo supongo, o algo así, pero sí, o sea, totalmente, ¿no? Son conceptos que se toman como una base, o la primera idea, pero aquí lo interesante que rescato mucho es como que la mentalidad de esos arquitectos, porque querían expresar así que el futuro y también una nueva realidad, y yo lo atribuyo de nuevo al tema de las guerras, o sea, ¿qué dejó después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo quiero vivir ahora? Realmente están plasmando eso y yo creo que es lo que se va repitiendo por todas partes. Es cómo quieres vivir la realidad. En este caso, ya son temas más pues, conceptuales, ¿no? Realmente no se iba a construir nada de esto, pero sí da pie a muchísimos movimientos, la verdad. Y refleja mucho la sociedad. Sí. De igual forma, la representación, o sea, es como impresionante, no es como esta representación que conocemos de que hay tus plantas, cortes y fachadas, sino que empezaron a combinar muchísimo con el pop art y con... Sí, tipo cómic, ¿no? Ajá. Es muy impresionante, la verdad es muy bonito, si no lo conocen, sí deberían de googlearlo. Sí, la verdad, sí, muy buenas ilustraciones. De hecho, hasta, o sea, poniéndonos en contexto, se hace en 1960 y las vemos y están súper bien, o sea, hay raza que sigue manejando ese tipo de conceptualizaciones. Está muy chido. Sí, de representación gráfica. Ajá, justo. Representación gráfica que, si lo desean, también tenemos un episodio ya colgado ahí, es background del podcast, cálense a verlo, está bueno, también tratamos un poquito esos temas y está muy, muy padre. Episodio número 2, ¿no? Así es, episodio número 2. Bien ahí, buena referencia. Gracias, Tavo. Qué bien. No es cierto. No era ese, era otro, ya me acordé. Me hice bolas. Bueno, volviendo. Alo dijo algo muy importante que me gusta siempre recordar, de cómo estas
esta efervescencia de ideas da paso a que luego más disciplinas se integren, porque no es nada más arquitectura, sino que esto luego trasciende también en cuanto a literatura, narrativa, cosas que tú puedes proponer, ideas que están ahí en el aire, pero que tú como creador estás en toda la libertad de tomarla y ya luego ver qué haces con ello. Ya lo que dijo Alondra, ilustraciones, bueno, lo que mencionó igual de literatura, y ojo, muy padre, hace tiempo, no me acuerdo cuál fue el año en específico, pero me acuerdo muy bien, un saludo al Pepe y al Fabián, que yo les estaba diciendo que, oye, fíjate que va a salir esta película que se llama Máquinas Monstruosas y Máquinas Monstruosas y Máquinas Monstruosas, y ellos como, ¿de cuál? No, 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 güey, ya me acordé, era Ciudades Monstruosas, Ciudades Terribles. El caso es que yo no le supe decir el nombre, y bueno, la nombre, ahora sí que oficial, es Máquinas Mortales, Mortal Engines, película de Peter Jackson, de más o menos se maneja un poquito esa idea, de que son ciudades acá enormes, grandotas, que se van moviendo y que así es la nueva forma de vivir. Obviamente, eso es utópico, o bueno, por ahora es utópico. Quién sabe de aquí a 50, 100, 200 años, o sea, ¿no? Creo que ya no alcanzaremos a verlo, o no sé. No es cierto. Pero pues sí, deja mucho que pensar con la manera en que se van integrando todo esto, todas estas cosas en cuanto a acto creativo. Y esto también de las utopías no va nada más en cuanto a... ¿Mande? No, adelante, date. Sí, a que a mí se me hace muy interesante esto que ya menciona Maya como después desde el inicio de las cosas, cómo los marcan, ¿no? Creo que aquí, y no precisamente las guerras, o sea, en el high-tech pues fue, no sé, la llegada del hombre a la luna, ¿no? O sea, la guerra por el expresionismo, otra guerra, otra corriente, la llegada del hombre a la luna, y ahora estamos no sé, de pandemia, y que creo que esto también, la pandemia nos va a modificar o no, ya nos está modificando, todavía no sabemos tal cual va a ser el producto, pero que nos está llevando a una transformación en todos los aspectos, tanto social, cultural, arquitectura, en todo. Entonces también es como muy relevante, ¿cómo es el que vamos a vivir después? ¿Cómo que va a surgir? Y es como te haces como la chakra mental de qué pasará y diseñas, no sé, tal vez una casa que tenga habitaciones separadas 1.5 metros y idear o pensar en el que cómo quieres vivir la realidad, ¿no? Creo que también va mucho de la mano y lo podemos relacionar con nuestra situación actual. De hecho, eso que menciona Mitch, o sea, más allá también de tener proyectos utópicos que solo sirven como desestrés o como olvidar todas estas cosas que estás viviendo, hay un ejemplo que se llama El Toro de Stanford. Gracias, Ter, por enseñarme ese proyecto. Que viene de esta idea de que, pues, obviamente nos estamos acabando el planeta, del calentamiento global, de todo esto, de qué pasaría o a dónde podemos irnos a vivir, ¿sabes? O sea, si el planeta se acaba, ¿dónde podemos vivir nosotros? Y la verdad es que es una idea muy loca. De verdad, no sé ni cómo explicárselas, o sea, pero pues vienen estas ideas de nosotros también tratar de buscar a partir de lo que estamos viviendo, de esta inminente terminación del planeta Tierra, qué va a pasar con nosotros. Y que tampoco no está tan alocada, ¿eh? Porque yo creo que en algún momento nos hemos preguntado mínimo de, ¿habrá vida en Marte? O sea, creo que también esta del Toro de Stanford también era como un rollo que, de hecho, tengo entendido que hay como toda una explicación de lo que planteaban en esas imágenes, en esas ilustraciones, de cómo se iba a ordenar y a modificar la vida, o sea, cómo iba a haber un espacio como habitacional, un espacio como de, no sé, espacios abiertos o espacios de encuentro, o sea, hablaban ya de cómo se podía llegar a modificar y ordenar como el nuevo mundo, ¿no? O el nuevo lugar al que podíamos irnos. Entonces, pues creo que estos ejercicios utópicos también, creo que actualmente también de pronto los concursos llegan a hacer ejercicios que nos permiten como experimentar ese tipo de ideas que a veces las tenemos como ahí, un poco reprimidas, y que creo que en los concursos es donde de pronto podemos empezar a plasmar o a manifestar un poco de lo que llegamos a pensar, ¿no? Y que
creo es un poco lo que sucedía cada vez en esos movimientos arquitectónicos, en donde quizás un grupo de personas empezaba a debatir, a dialogar como esas ideas de lo que estaba sucediendo y de lo que ellos querían aportar mediante la arquitectura a la sociedad, tocando como todos los aspectos que nos afectan en nuestra vida. Entonces, como que esta onda del Archigram, quiero pensar que también sigue siendo actualmente una inspiración para ese también tipo de ejercicios, ¿no? Y a lo mejor puede que en un concurso, en una repentina, en un algo, como que podamos tener la oportunidad de tomar el ejemplo de lo que hacía de pronto Archigram y nosotros también poder llevar a cabo como nuestras ideas y que no necesariamente tienes que hacer como planos, maquetas y esas cosas, o sea, simplemente ellos representaban con esto, como ustedes decían, ¿no? Ilustraciones, imágenes, pero que ya te hacían transportarte a ese lugar porque había cosas como materiales, escalas humanas, vegetaciones, los espacios modificaban, o sea, como que de pronto sí se llegaba a entender y te lo podías llegar a imaginar. No del todo cómo iba a funcionar, pero algo te hacía como también pensar otra vez como en esta cuestión futura, ¿no? Fíjate que algo que comentabas precisamente es eso, de cómo plantearnos lo que va a pasar, hacia dónde vamos, lo que podría pasar, y entender un poquillo que es una conjunción de todo. Venimos de algún lugar, vamos hacia algún lugar, pero ¿en dónde estamos? ¿No? Entonces, esta oportunidad es lo que permite este rollo de la experimentación, de que a lo mejor, como dijiste, como tal, no, digamos, tenerlo ya en plan de que no va a medir tanto por tanto, sino que simplemente hacer ese ejercicio de pensamiento te ayuda muchísimo a encontrar soluciones incluso para la vida real. Algo que me deja pensando mucho y que me gustó es anda con Buckminster Fuller, que igual, un inventor que a lo mejor tenía como que cosas muy locas, muy, incluso a lo mejor adelantadas a su tiempo, o dirían algunos, con mucho chocomil mental, pero, o sea, ahí está su trabajo y te deja pensando porque el güey era una máquina creativa y no dejaba de producir, no paraba, siempre estaba como que experimentando y creo que se le puede aprender muchísimo a no limitarnos, a no decir, no, pues, digamos, no me quedo dentro de la caja, sino que pienso afuera de la caja, porque muchas veces, mientras estás ahí enfrascado en tu manera de resolver tu problema, se te olvida como tal el problema y no avanzas. Entonces, es como que necesario variarle y a veces como que explorar otros ámbitos, otros rollos con este acto creativo para llegar a alguna solución más específica. Y que ojo, perdón, bueno, Pablo, adelante. No, como para date. que también no, y que lo termines de decir, pero a mí se me hace como bien interesante eso que ya dijiste, porque volvemos a entender por qué de pronto la arquitectura queda como sin darse a conocer. O sea, como por qué se vuelve en esta arquitectura underground. O sea, esa persona que tú comentas, de Buckminster Fuller, fue alguien que era un gran, tengo entendido, como filósofo pensador, pero que rompía con lo que se estaba haciendo en ese momento. Tengo entendido que de hecho hasta fue como expulsado en muchas ocasiones de universidades quiero pensar también que por todas estas ideas que él mencionaba, ¿no? Pero que entonces es ahí en donde de pronto también se puede la arquitectura pues quedar solo como escondida porque a lo mejor no es lo que están haciendo como, no sé si el gremio o la elite o qué, ¿no? Igual, Archigram lo hizo también, pero al final logró también su cometido de publicarlo, o sea, creo que tocamos como, estamos llegando como a ese punto de las intenciones que de pronto tienen al momento de lanzar estas ideas, estos ideales, y que de pronto pues no llegan todas a ser como las más relevantes. Pero pues como tú dices, a lo mejor no es el estándar, no es lo que se está haciendo, pero sí o sí, algo bien importante aquí y vibra en alto, banda, mentalidad tiburón siempre, con la mente en el juego, hacia el norte. No se les olvide que eso, somos creadores, tenemos que experimentar, tenemos que rifarnos y si digamos, si al mundo no le gusta lo que estás haciendo, digo, tampoco tienes que volarla de producir cosas a lo loco sin sentido, no. Dale orden a tus ideas, busca una necesidad, resuélvela y si tú crees que vas por el camino y de veras ves que si estás resolviendo la necesidad, pues ¡fum! Vámonos recio. El mundo necesita más ideas, el mundo necesita innovación, necesita gente que esté creando, que esté proponiendo. Y ya lo dije un montón de veces y este es mi discurso de siempre. Somos arquitectos, somos creadores y hay que recordarlos.
esta apertura hacia nuevas ideas, pues te permite explorar, analizar, observar. Entonces, respecto a todo este asunto, todo este tema, ya vimos lo que es el expresionismo, el brutalismo, de Steele, el high-tech, y bueno, sí son como que temas medio, no medio, bien underground, hay unos que más, hay unos que menos, pero hay que recordar que la constante aquí, pues es eso, la creación, acto creativo, resolver una necesidad, proyectar hacia el futuro, pensando también en el presente, pero sin olvidar qué rollo con el pasado, porque al final de cuentas, si uno sabe de dónde viene, pues más fácil poder saber hacia dónde va. Y bueno, ¿alguna conclusión final que quieran decir respecto a esto? ¿Quién te escribe tus diálogos? Yo creo que el guión no, pues yo creo que de manera de conclusión, yo creo que ahora sí será como que dejar una pregunta planteada a todos, ¿no? Y todas. El cuestión de qué sigue, o sea, cuál va a ser la próxima tendencia. Porque lo mencionó Mitch, de que, o sea, las guerras, los sucesos históricos marcan un antes y un después en la arquitectura. Y ahorita, actualmente estamos pasando por un momento histórico muy importante y vamos a ver qué sigue y es lo que me da bastante curiosidad. Y pues yo creo que está hasta en nuestras manos, ¿no? Las futuras generaciones de arquitectos que puedan aportar bastante a este nuevo movimiento. Y pues nada, pues muchas gracias por escucharnos. Y pues no sé si alguien más quiere agregar algo. Yo agregaría lo que ya estabas diciendo, como de lo que estamos pasando ahorita, también como aprovecharía para que vayan a ver nuestro episodio también que tenemos de arquitectura post-confinamiento, o del confinamiento, perdón. Vayan a verlo también. Hablamos un poquito como justo de esto, ¿no? O sea, de lo que puede llegar a suceder después o qué llegará a pasar, qué movimiento puede llegar a modificar o puede llegar a ser referente después de esto que ha sucedido, ¿no? Que no es una guerra, pero pues bueno, es como una pandemia mundial. No sé qué vaya a venir, yo la verdad es que no sé, exacto, histórico, no sé qué vaya a venir. No sé si en esta ocasión no vaya a ser la tecnología la que nos vaya a modificar un movimiento, sino a lo mejor más que nada sea pues la pandemia, que fue como lo que nos derrotó, por así decir, o lo que nos ha tenido como algunos venciendo las batallas, no lo sé. O sea, quiero pensar que va a ser algo más social, algo urbano. No sé si vaya a ser como tanto de materiales, y a lo mejor pues algo de domótica puede entrar por ahí, ¿no? También sin olvidar como al medio ambiente. Y pues nada, será todo. Excelente, bien ahí, Tavo. ¿Algo más que decir, Tim? Yo sé que sí quieren. Yo solo quería agregar que hacia eso que dijo Pablo de que, o sea, sí, como que dejen volar con su imaginación, pero que se controlen. Yo digo que no. Yo digo que hay veces en las que sí necesitas crear tu propia utopía. Obviamente tampoco vas a vivir las utopías, tal vez eso sí lo entiendo, pero pues no está de más de repente llegar con una idea y romper un poquito de esta ideología que conforme vas avanzando en la carrera te van metiendo más metodológica. O sea, tal vez eso es algo que nos falta y de repente como dejarnos ir y crear algo que, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, los videojuegos y de estas ideas salen como todos estos grandes mundos que nos gustan en los libros y todo esto. Entonces, de repente, tal vez no se lo propongas a tu cliente que te está pidiendo una casa, pero para ti, ¿no? propia como, los concursos. pues, ajá, como tu propio proceso, Cursos. ¿por qué no? Sí, y además aprovechen que ya casi va a ser legal, chavos, 2022. No sé qué Ok. Yo creo que, ay, perdón, yo creo que también va mucho de la mano en esto de que en arquitectura no va a haber algo como que bueno, malo, bonito, feo, sino que algo que esté bien concebido, algo bien estructurado. O sea, yo soy como me enfocaría mucho, me enfoco mucho en que el proyecto esté bien realizado o que funcione a lo actual, a la necesidad que quieres resolver, aparte de que es bonito. Estos son proyectos como muy locos, pero que están resolviendo una realidad actual, que es lo que yo creo que estaremos viendo próximamente en arquitectura por todo este tema de la pandemia. Y bueno, yo con eso cerraría también mi comentario del episodio. Pepe, tu momento llegó. Gracias, Mitch.
Comentarios Cierra finales. fuerte, Pepe, cierra fuerte. En este momento. No, pues estoy, o sea, me dejó la verdad muy pensativo a lo que dijo de todo esto de las utopías, pero sí estoy de acuerdo con ella de que muchas veces uno necesita, o sea, si bien está bien salir de lo convencional, muchas veces lo convencional es lo que más funciona. Entonces yo creo que sí tienes que hacer como un equilibrio. A lo mejor pues sí que te sirva de inspiración, pero pues sí tener los pies en la tierra. Y bueno, pues nada, me hizo muy interesante este tema, aprendí muchas cosas, la pasé muy bien y Corregí al Pablo. Sí, corrige al Pablo. maestro Pablo. El maestro ha sido superado. Y aprendan a hablar, ¿no? Está bien. Sí. No, hombre, no somos nada. A pronunciar, Pero- a pronunciar. Pero justamente esto queda aprendizaje para todos. Watchen, el Pepe corrigió el Pablo. Así como... El Leo de Pablo, ¿eh? Ya sé, el de Pablo ahorita No. todo pisoteado. No, En el suelo. digo yo, ¿de qué hablan? Si yo soy un ser humilde. Pero bueno, X con eso. Viene un poquillo de la mano, que siempre hay nuevas ideas, siempre hay cosas que están avanzando. Nuevamente, lo que viene atrás no hay que desecharlo del todo, hay que entender qué onda con lo que está atrás, colocarlo en el contexto un poquillo actual para poder ver hacia dónde vamos, hacia dónde está. Y aquí viene una frase que la mera verdad me gustó muchísimo y que... Unas frases de capítulo, ¿eh? Claro que Bueno. sí, esto es una referencia entre la referencia. Me la parece vida amigo. sí eran de travel blogger, güey. Pero En Claro que mamadores. sí. De hecho, aquí tengo un excelente café. Allá afuera está lloviendo y acá tenemos buenos libros. Pero bueno, la frase es, el arquitecto debe ser un profeta en el verdadero sentido del término. Si no puedes ver por lo menos 10 años hacia adelante, no lo llamen arquitecto. Y esto lo dijo el mejor arquitecto del universo, en sus palabras, Frank Lloyd Wright. Entonces, amigos que nos están escuchando, piénsenle bien ahí. Necesitamos desarrollar esta habilidad, entender qué rollo con el futuro, poder ver más allá del evidente, como diría el buen Leono. Y nada, es todo lo que tenemos que decir por el día de hoy. No dejen de escucharnos, salimos cada miércoles de mediodía más o menos, por ahí a las 4 de la tarde, estamos en Spotify, estamos en YouTube. Y pues nada, estamos contentísimos de que nuevamente hayan estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que sigan continuando. Sigan escuchándonos, sigan creando y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias y esto fue De Plano. Hasta luego.